Vamos a empezar a hablar acerca de un tema importante, el delirium. El delirium se define por el inicio agudo de un deterioro cognitivo fluctuante y una alteración de la conciencia. El delirium es un síndrome y no una enfermedad y tiene muchas causas que culminan en un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de conciencia y deterioro cognitivo del paciente. El delirium se caracteriza por un trastorno de la conciencia y un cambio de la cognición que aparece en un breve periodo de tiempo. El síntoma distintivo del delirium es un deterioro de la conciencia que habitualmente aparece asociado a un deterioro global de las funciones cognitivas. Son síntomas psiquiátricos frecuentes las alteraciones del estado de ánimo, la percepción y la conducta, el temblor, la asterixis, el nistagmo, la descoordinación y la incontinencia urinaria son síntomas neurológicos frecuentes. Clásicamente el delirium tiene un inicio súbito, horas o días, su evolución es breve y fluctuante y mejora rápidamente si se identifica y elimina el factor causal. Aunque todas estas características pueden variar según el paciente, los médicos debemos identificar el delirium para tratar la causa subyacente y evitar la aparición de las complicaciones relacionadas como las lesiones accidentales por la disminución del estado de conciencia del paciente. Epidemiológicamente hablando, el delirium es un trastorno habitual. De acuerdo al DSM-4-TR, su prevalencia puntual en la población general es del 0,4% en individuos de edad igual o superior a 18 años y del 1,1% en individuos mayores de 55 años. Aproximadamente del 10% al 30% de pacientes hospitalizados por enfermedades médicas presentan delirium. En torno al 30% de los pacientes en unidades de cuidados intensivos, quirúrgicos y cardíacos, y del 40 al 50% de pacientes que se recuperan de cirugía por fractura de cadera presentan un episodio de delirium. La tasa superior de delirium se observa en pacientes sometidos a cardiotomía, más del 90% en algunos estudios. Aproximadamente el 20% de pacientes con quemaduras graves y el 30% al 40% de pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Asimismo, este trastorno se observa en el 80% de pacientes terminales. Hay numerosos factores que pueden aumentar el riesgo de delirium en un paciente, desde la edad hasta el número de fármacos. La edad avanzada es uno de los principales factores de riesgo para la aparición del delirium. Entre el 30 y el 40% de los pacientes hospitalizados mayores de 65 años presentan un episodio de delirium y del 10% al 15% de individuos ancianos presentan este trastorno en el momento de la hospitalización. Entre los pacientes institucionalizados mayores de 75 años, el 60% presenta episodios repetidos de delirium. Otros factores que predisponen a la aparición del delirium son la lesión cerebral preexistente, por ejemplo, demencia, enfermedad cerebrovascular, un tumor, antecedentes de delirium, dependencia de alcohol, diabetes mellitus, cáncer, deterioro sensitivo, por ejemplo, la ceguera y malnutrición. El sexo masculino es un factor de riesgo independientemente para el delirium. El delirium es un signo de mal pronóstico. Las tasas de institucionalización aumentan 3 veces para pacientes de edad igual o superior a los 65 años que presentan delirium mientras están hospitalizados. Se ha estimado que la tasa de mortalidad a los 3 meses en pacientes con un episodio de delirium es del 23 al 33%. La tasa de mortalidad a un año en pacientes con un episodio de delirium puede alcanzar hasta el 50%.
Los pacientes de edad avanzada que experimentan este trastorno durante la hospitalización presentan una tasa de mortalidad del 20 al 75% durante dicha hospitalización. Tras el alta, hasta el 15% de estos individuos mueren en un periodo de un mes y el 25% muere en 6 meses. Ahora, después de haber comentado la epidemiología, nos ponemos a pensar el origen, la etiología. Las principales causas de delirium son las enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo epilepsia, enfermedades sistémicas, por ejemplo una insuficiencia cardíaca, y la intoxicación o la abstinencia de fármacos o agentes tóxicos. Al evaluar a un paciente con delirium, el médico asumirá que cualquier fármaco que un paciente haya tomado puede ser etiológicamente relevante para el delirium. Para hacer un diagnóstico, debemos entender las características clínicas del síndrome de delirium. Es importante tomar en cuenta que hay varios criterios diagnósticos separados para cada tipo de delirium. Por ejemplo, tenemos el delirium por un trastorno médico general, el delirium por intoxicación por sustancias, el delirium por abstinencia de sustancias, el delirium por múltiples etiologías, el delirium no especificado, para un delirium de causa desconocida o causas no enumeradas, como la de desaferenciación o privación sensitiva, ¿no? Sin embargo, el síndrome es el mismo independientemente de la causa. Las características principales consisten en alteración de la conciencia, como reducción del nivel de conciencia, alteración de la atención, que puede consistir en reducción de la capacidad para centrar, mantener o desplazar la atención, deterioro en otros dominios de la función cognitiva, que pueden manifestarse como desorientación, especialmente en tiempo y en el espacio, y reducción de la memoria, inicio relativamente rápido, habitualmente entre horas o días, es de duración breve, habitualmente de días a semanas, y fluctuaciones frecuentemente intensas e impredecibles de la gravedad y otras manifestaciones clínicas durante el día, que en ocasiones se agravan por la noche con la puesta del sol, que puede oscilar desde periodos de lucidez hasta un grave deterioro cognitivo y desorganización. Es habitual observar características clínicas asociadas que pueden ser acusadas y pueden consistir en desorganización de los procesos del pensamiento, desde una leve tangencialidad a una incoherencia franca. Trastornos perceptivos como ideas delirantes y alucinaciones, hiper o hipoactividad psicomotoras, interrupción del ciclo del sueño-vigilia que se puede manifestar como fragmentación del sueño nocturno con o sin somnolencia diurna, alteraciones en el estado de ánimo desde irritabilidad sutil hasta disforia obvia, ansiedad e incluso euforia, y otras manifestaciones de alteración como la función neurológica, hiperactividad, inestabilidad autónoma, sacudidas mioclónicas y disartria. El electroencefalograma habitualmente demuestra una lentificación difusa de la actividad de fondo. El principal neurotransmisor implicado en el delirium, según se ha postulado, es la acetilcolina, y la principal área neuroanatómica es la formación reticular. La formación reticular del tronco cerebral es el área principal que regula la atención y la vigilia. La principal vía implicada en el delirium es la vía tegmental dorsal, que se proyecta desde la formación reticular mesencefálica al tectum y al tálamo. Varios estudios han descrito que una variedad de factores inductores de delirium causan una reducción de la actividad de la acetilcolina en el cerebro. Una de las causas más habituales del delirium es la toxicidad por un número excesivo de fármacos prescritos con actividad anticolinérgica. Además de los fármacos anticolinérgicos, muchos fármacos empleados en psiquiatría tienen efectos similares, por ejemplo la atropina, la amitriptilina, la doxepina, nortriptilina, imipramina y las fenotiacinas.
Los investigadores han apuntado otros mecanismos fisiopatológicos para el delirio. En particular, el delirio por abstinencia del alcohol se ha asociado a la hiperactividad del locus coeruleus y sus neuronas noradrenérgicas. Otros neurotransmisores implicados son la serotonina y el glutamato. Ahora, en este momento vamos a hablar de la exploración física y el análisis de laboratorio. El delirium habitualmente se diagnostica a la cabecera de la cama del paciente y se caracteriza por el inicio súbito de los síntomas. La exploración del estado mental a la cabecera de la cama del paciente mediante el mini examen cognoscitivo, el mini mental state. La exploración física con frecuencia demuestra claves para la causa de delirium, la presencia de una enfermedad física conocida, antecedentes de traumatismo craneal o bien dependencia de alcohol y otras sustancias aumentan la probabilidad diagnóstica. Los análisis de laboratorio para un paciente con delirium incluyen análisis sistemáticos y estudios adicionales indicados para la situación clínica. En el delirium, el electroencefalograma demuestra característicamente una lentificación generalizada de la actividad y puede ser útil para diferenciar el delirium de una depresión o de la psicosis. El electroencefalograma de un paciente con delirium en ocasiones revela áreas focales de hiperactividad. En casos raros, puede ser difícil diferenciar el delirium relacionado con la epilepsia del delirium relacionado con otras causas. El diagnóstico diferencial tiene que ser básicamente frente a la demencia, frente a esquizofrenia o depresión. En relación a la demencia, los principales puntos diferenciales entre ambas entidades son el tiempo hasta la aparición del trastorno y el nivel fluctuante de atención en el delirium en comparación con una atención relativamente consistente en la demencia. Los cambios en la demencia son más estables con el tiempo y, por ejemplo, habitualmente no fluctúan durante el día. Un paciente con demencia habitualmente está alerta, mientras que un paciente con delirium presenta episodios de reducción de la conciencia. En ocasiones se produce el delirium en un paciente con demencia también, y este trastorno se conoce con el nombre de demencia oscurecida. Puede establecerse con un diagnóstico doble de delirium cuando hay antecedentes definidos de demencia preexistente. En relación a la esquizofrenia y depresión, se diferenciará básicamente que las alucinaciones de ideas delirantes de pacientes con esquizofrenia son más constantes y están mejor organizadas que las de los pacientes con delirium. Los pacientes esquizofrénicos no suelen experimentar cambios en el nivel de la conciencia o en la orientación. Los pacientes con síntomas hipoactivos de delirium pueden asemejarse ligeramente a los pacientes con una intensa depresión, aunque pueden distinguirse mediante el electroencefalograma. Otros diagnósticos psiquiátricos que cabe considerar en el diagnóstico diferencial del delirium son el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme y los trastornos disociativos. Los pacientes con trastornos facticios pueden intentar simular los síntomas de delirium, aunque por regla general se revela la naturaleza facticia de los síntomas por inconsistencias en las exploraciones del estado mental. Un electroencefalograma puede diferenciar fácilmente ambos diagnósticos. En la evolución y pronóstico, aunque el inicio del delirio habitualmente es súbito, pueden observarse síntomas previos o prodrómicos, por ejemplo inquietud y temor, los días anteriores al inicio de los síntomas completos. Los síntomas de delirium habitualmente persisten mientras estén presentes los factores causales relevantes, aunque es frecuente que el delirium dure menos de una semana. Tras la identificación y la corrección de los factores causales, los síntomas suelen resolverse en un intervalo de 3 a 7 días. Algunos pueden tardar hasta 2 semanas. La rememoración de lo sucedido durante el delirium, una vez desaparecido,
es característicamente parcial. Un paciente puede aludir al episodio como un mal sueño, una pesadilla que solo se acuerda de forma vaga. Como se especifica en la discusión sobre epidemiología, la aparición del delirium se asocia a una alta tasa de mortalidad durante el siguiente año, principalmente por la naturaleza grave de las enfermedades médicas asociadas y que inducen el delirium. Sin embargo, una observación clínica validada por algunos estudios es que los periodos de delirium ocasionalmente van seguidos de una depresión o un trastorno por estrés postraumático. Al hablar del tratamiento, el objetivo principal es tratar la causa subyacente. Cuando el trastorno subyacente es una toxicidad anticolinérgica, puede estar indicado el uso de salicilato de fisostigmina, 1 o 2 miligramos por vía intravenosa o intramuscular, con dosis repetidas de 15 a 30 minutos. Los otros objetivos terapéuticos importantes son facilitar el apoyo físico, sensitivo y ambiental. El soporte físico es necesario para que el paciente con delirium no incurra en situaciones con las que pueda accidentarse. Estos pacientes no estarán sometidos a privación sensitiva ni tampoco a una estimulación excesiva del entorno. Generalmente es útil la presencia de un amigo o familiar en la habitación o la de un cuidador habitual. Asimismo, puede contribuir a la comodidad del paciente la presencia de fotografías o elementos decorativos familiares, la presencia de un reloj o un calendario y las orientaciones regulares sobre persona, lugar y tiempo. Estos pacientes pueden beneficiarse de la práctica de pequeñas perforaciones en los parches, sobre todo las personas que están con parches oculares después de la cirugía, para permitir la entrada de algunos estímulos o la retirada ocasional de uno de los parches de forma alterna durante la recuperación. El tratamiento farmacológico. Los dos principales síntomas del delirium que pueden requerir tratamiento farmacológico son la psicosis y el insomnio. El fármaco que se emplea con frecuencia en la psicosis es el haloperidol. En función a la edad del paciente, su peso y estado físico, la dosis inicial puede oscilar entre 2 y 6 miligramos por vía intramuscular, repetida en 1 hora si el paciente sigue agitado. Tan pronto como el paciente se haya calmado, se iniciará la medicación en gotas orales, en solución o en comprimidos. Bastarán 2 tomas orales diarias. Respecto a 2/3 de la dosis se administrará a la hora de acostarse. Para alcanzar el mismo efecto terapéutico, la dosis oral será aproximadamente 1 y 1,5 veces la dosis parenteral. La dosis diaria total efectiva del haloperidol puede oscilar entre 5 y 40 miligramos para la mayoría de pacientes con delirium. Es importante también que se eviten las fenotiacinas porque dichos fármacos se asocian de una manera significativa a la actividad anticolinérgica. Para el tratamiento del delirium puede considerarse los antipsicóticos de segunda generación como la risperidona, la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, el aripiprazol, aunque la experiencia en estudios clínicos con estos fármacos para el delirium es limitada. El mejor tratamiento para el insomnio consiste en la administración de benzodiazepinas de semivida corta o intermedia, por ejemplo lorazepam, 1 a 2 miligramos al acostarse. Se evitarán las benzodiazepinas con semivida larga y los barbitúricos a menos que se estén empleando como parte del trastorno subyacente, por ejemplo, abstinencia de alcohol. Se ha descrito casos de mejoría o remisión del estado de delirium provocados por enfermedades médicas intratables mediante terapia electroconvulsiva. Sin embargo, no se aconseja la consideración sistemática de la terapia electroconvulsiva para el TEC, para el delirium. Si el delirium está
ocasionado por dolor o dificultad grave al respirar o disnea grave, el médico no dudará en prescribir opiáceos tanto por sus efectos analgésicos como sedantes. Hay diferentes tratamientos en poblaciones especiales, por ejemplo en personas con enfermedad de Parkinson. Los antiparkinsonianos con frecuencia están implicados como causantes del delirium, ¿no? Se sopesará la reducción de la dosis de los antiparkinsonianos cuando exista un empeoramiento de los síntomas motores. Si no puede reducirse más los antiparkinsonianos o si persiste el delirium tras la atenuación de los antiparkinsonianos, se le recomienda usar la medicación que se llama clozapina. Si el paciente no tolera la clozapina o la monitorización sanguínea necesaria, se considerarán antipsicóticos alternativos como la quetiapina, aunque no se ha estudiado tan rigurosamente como la clozapina, y puede tener efectos parkinsonianos, aunque se emplea en la práctica clínica para el tratamiento de la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Asimismo tenemos a los pacientes terminales. Cuando se produce delirium en el contexto de una enfermedad terminal, cobra mayor significado los aspectos relacionados con las recomendaciones en la situación preagónica y la existencia de un representante del paciente en cuestiones asistenciales. Este contexto pone de relieve la importancia del desarrollo precoz de directivas en la situación preagónica para la toma de decisiones asistenciales, mientras una persona tiene capacidad para comunicar sus deseos referentes al grado de agresividad de las pruebas diagnósticas al final de la vida. El centro de interés puede desplazarse desde una búsqueda agresiva de la etiología del delirio hasta una situación de paliación, bienestar y ayuda a morir.